pero de todas maneras hay que ganar, se llevan los 3 puntos y ya después analizar todo lo que está sucediendo afuera. Yo creo que lo de San Maximán, como lo dice Jardín en el video que vimos, el tema de racismo, creo que no hay ni que discutir. Si un jugador sufre de algo así, si su familia sufre de algo así, me parece muy claro, independientemente del nivel, si metía goles, lo que sea. Creo que es muy claro eso, y lo de Fidalgo, eso sí le va a doler mucho a todo el americanismo. Paco, si tomó la decisión San Maximán de irse del país porque uno de sus hijos fue víctima del racismo, bien hecho. Aplaudo y celebro la decisión del jugador francés. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal, Matador, Eddie, Sexy, mi querido MP? Un abrazo a todos ustedes y a la gente que nos ve. Sí, me parece que bueno, estamos en una sociedad en la cual muchas veces suceden estas cosas, lamentablemente, no debe de ser. Pero bueno, también el jugador no sé si se acabó de adaptar, no se acabó de adaptar a la ciudad, se tiene que ir por cuestiones familiares o por cuestiones futbolísticas. Al final no rindió lo que tenía que rendir, pero mira, creo que a mí me pone contento que lo que está haciendo Brian de sacar el pecho por esa posición que fue tan peleada por él, al final la calidad de Brian se impuso, ¿no? En el día de hoy, y creo que hizo un gran partido. Me parece que recuperar este tipo de jugadores le va a venir bien a la América, que es lo que nos corresponde hablar, ¿no? Del tema deportivo. Entonces, yo creo que América hizo sus deberes hoy, sea como sea, que si le expulsaron o no le expulsaron, que si era expulsión, que si era segunda amarilla, etcétera. Hizo los deberes contra Necaxa, que no los venía haciendo, y esperemos que, como dije ayer, que despierte realmente la América ahora a partir de esta fecha, ¿no? A pesar de todas las vicisitudes que tiene en el club. Y fue mejor, la verdad, muy superior al equipo de el Necaxa. Y además, para acabarla de amolar, dirían los clásicos, se queda sin su referente de los últimos 6, 7, 8, 9, 10 torneos. Se va Álvaro Fidalgo al fútbol de España. ¿Cómo estás, emperador? ¿Qué tal, Matador? Te saludo con mucho gusto, Eddie, Ceci, Paco y a toda la gente de sus hogares. La verdad que, a ver, no sé si ustedes ya son americanistas, pero hay que decir las cosas como son, ¿no? Yo creo que lo de Maximán fue un fracaso. Creo que América está tratando de corregir sus errores, ¿no? Cuando llega Maximán y hicieron pues prácticamente mucho show, ¿no? De que el gran jugador, sí, un gran jugador, pero a donde ha estado no le ha ido bien. Esa es la realidad, ¿no? Y lo de sus hijos es algo muy delicado, eso sí, ahí sí, mis respetos, ¿no? Creo que todos en algún momento también hemos sufrido cuando nos cambiamos de residencia en algún lado, y como profesional tienes que aguantar. Yo creo que América se equivocó. Y se equivocó en sentar a Brian Rodríguez, su mejor jugador, que ahora lo demuestra, ¿no? Y que prácticamente también el rival que se enfrentaron el día de hoy contra Necaxa, pues no fue rival. Necaxa bajó completamente, no vendió muchos jugadores, o sea, no compitió. Después con la expulsión, prácticamente el segundo tiempo, es más, yo le cambié las Chivas porque dije, no, ya van a dar mejor espectáculo que el América. Ya estaba resuelto el partido. Sí. Yo creo que América va a estar resurgiendo, ¿no? Poco a poco creo que va a ir viendo dónde se equivocó, trayendo a las piezas adecuadas. Lo de Fidalgo me llama la atención, ¿no? Y no es la primera vez, ¿no? Lainez creo que también lo dijo en algún momento, me voy al Betis porque es un mejor equipo que el América. Entonces el América no es el gran equipo que todos dicen, ¿eh? No es el gran equipo que todos dicen, profe, me da mucho gusto verte, saludarte, estás sonriente, con buen ánimo, porque ganó el América y el americanismo aquí ampliamente y muy bien representado podrá dar fe de lo que estoy diciendo. Te felicito. Pero el estudio, Sí. No, Aquí en la mesa completa. Por eso No, te estoy Ya felicitando. lo convencí. Te posté la bala, hombre. Acuérdate que ya es Chiva, Paco. Ya es Chiva. Somos Chivas. Profe, me da gusto. Ganó el América y ganó bien. Un lujo, Murrieta, un placer estar contigo, con el muñeco, con Paco y también con Claudio. Un saludo a toda la Unión Americana y también al mundo. Le puse mucha atención a tu editorial, ¿eh? Mucha atención. Qué pobreza, qué tristeza. La verdad me da mucha tristeza. ¿El tema del racismo? Sí. Lamentable, ¿eh? Sí. Pobre, flaco, no se vale. Más allá de que el tipo haya funcionado o no haya funcionado, ese es otro tema. Pero esto no debe de pasar. Y todos lo sabemos y todos estamos conscientes de eso. Ahora, hoy, después de todo este maremoto que pasó en esta semana y, ¿no?, en estos días, hoy el riverense
saca adelante un partido donde América era obligado a ganar y termina ganando y ganando bien contra un equipo que no pateó al arco. Esa es la verdad, ¿no? Un Necaxa que hoy, la verdad, no demostró nada. Y bueno, son 3 puntos, pero más allá de los 3 puntos es un poco la tristeza de lo que pasó. Y si me dices lo de Fidalgo, el jugador tiene la opción. Si él quiere ir a España, al Betis o al equipo que sea, el tipo tiene la opción de irse. Y el nivel. No, y no es muñeco, Bueno, el como nivel no lo antes. sabemos, ¿eh? Sí, no, pero el nivel no, lo ha demostrado, El Paco. nivel no Nada lo más sabemos porque no es lo mismo No, jugar en la sí. MX que Totalmente. acá en el Nada Betis. más- nada más Totalmente, quería- pero es un nada más- jugador que nada más- estuvo 10 años sí, en el nada mejor más. equipo de la historia, se creó, Pero aprendió estuvo en el muchísimas Castilla. cosas. Sí, pero Y lo, estuvo ahí. y lo nada mandaron, más. y lo mandaron a la liga de Pero ahí a la inició, primera federación. y ahí está o sea el que nivel si hubiera que ha tenido tanto demostrado, nivel, tricampeón. lo hubiera comprado o el Valencia sí me o el gustaría, Betis o la Real Oliver. sí me gustaría terminar la idea, porque me parece a mí que el jugador está obligado, ¿no? De pronto a cumplir un contrato y hoy, a diferencia de años anteriores, tú decías, me quiero ir no sé, a Nacional, y te decían que no. No podías. No podía, no se podía. No se podía. Hoy sí. Bueno, en esta época también muchos no se pueden. no, pero- y el club tiene que apoyar. Y eso también bien por el América. Porque pero el hoy América es podría decir. diferente a muñeco, Sí, ¿eh? pero el América Es podría decir diferente que a- necesitamos. No es Pero hoy como hay antes, más facilidades. Sí, Hoy, total. hoy hay Ajá. mucho más facilidades. Pero de que ¿cuántos antes. otros jugadores no le dan esas facilidades? Hoy está más también. protegido el futbolista. No, ¿eh? no, hoy Sí, antes era- hoy manda el jugador. Que se me disculpe el término, pero antes el futbolista era un esclavo, ¿eh? Claro. No podía ir a otro Claro. equipo. Sí, no, sí, Claro, se lo saben, bloqueaban, lo saben el ustedes tres. famoso pacto de caballeros. Se que acabó. existía en Era de México. bandoleros Sí, ese acababa. pacto de bandoleros. Bueno, yo Eran no me unos pude quedar en el delincuentes. español. Yo no me pude quedar en el español simplemente porque todavía estaba ¿viste? ligado a Cruz Azul Sí. y yo ya no tenía ya mira. no tenía contrato con el Cruz Azul. Entonces ¿Viste? ahora sí hay mucho más Claro. facilidades, Yo- por eso te entiendo. y- Pero también creo A ver. que Fidalgo de alguna manera Pero se más allá del revalorizó en el Club América. Pero más Sí. allá del nivel, Paco, es justamente eso que te digo. Yo un día dormí siendo jugador de Necaxa y al otro día me levanté y era jugador de Tigres. Y no pudiste hacer nada. No, de veras. Ni las manos metí. No, O luego, no puedes sí, meter el las famoso- Yo manos. pensé que ibas a Las contar manos el metí. cuento de la carreta que ya No, te no. traía de regreso No, donde no me sea llevan, malo. no me traes. No sea malo, Ceci, Claudio. Pero, No a ver, sea Ceci, malo. a ver, en serio. Lo de Fidalgo no llama la atención que digan, oye, me voy a un mejor equipo. O sea, el América no es un mejor equipo. no, Fidalgo no, no ha dicho claro. eso, con todo respeto. ¿Qué Fidalgo dijo no ha Fidalgo? dicho No sé si nada dijo de eso. ¿Qué eso. dijo Lo Fidalgo? que dijo No ha dicho Jardiné, nada. que cumplir sus sueños, Pues sí. se hizo a un equipo Bueno, y quiere a su regresar a su y todo eso. país. Quiere trascender y evidentemente la liga es mejor que la Liga MX, o sea, eso es lógico. Sí, Entonces, sí, obviamente sí, quiere pero- es español, quiere estar en su país, o sea, me parece muy natural y normal que quiera irse al viejo continente, ¿no? Está a 2 Es válido días que venga. de ser elegible por la selección mexicana de fútbol. A 2 días. Sí. Cumplir 2 días, sí. 5 años en nuestro país. Pero algún día dijo Murrieta que quería jugar por México. No. Fue claro al No, decir, pero, quiero pero jugar los por medios, México. los medios se encargaron de difundir Bueno, ese es otro esa tema, falsa ¿eh? información Ojo, ese de que es otro Fidalgo tema. quería jugar con la selección No, mexicana. ese es otro. Y yo nunca lo vi declarar, yo No. quiero jugar el Mundial por México. No, pero Yo, si, por lo menos. si pasa 2 días más en Sí, este país que pero nos no- pasará, pero con es España elegible. no tiene opción, ¿eh? No, nunca. Con No. España no tienen 0 opciones No de jugar sabemos con la tampoco. Hoy selección. no la tiene, pero no sabemos qué no pueda la- pasar en el Betis. No A ver, sabemos, Eddie, por Valencia. favor, Eso es una realidad. Pero Fidalgo que estaba en la Sí, primera sí. federación, de ahí lo rescató Sí, Santiago Solari, se lo llevó a la sí. América y en América lo hizo súper bien, muy bien. Sí. Pero no quiere decir que vaya a decir que porque venga acá vaya a jugar al equipo donde va, a que sea titular, a que quiere vaya decir, pero sea tiene el elegible nivel y tiene la por posibilidad. España. Eso no lo sabemos el nivel que tenga acá, porque acá no ha jugado en primera división. Oye, Paco, Ningún pero- partido. pero en serio, Entonces, ¿tú crees, por lo mostrado en la Liga Mexicana, ahora vemos el partido, vamos a ver lo que ocurrió esta tarde en la cancha del Olímpico de la Ciudad de los Deportes, pero tú no crees que por lo visto en la Liga tenga nivel para competir en España? Yo creo que sí. Yo creo que le alcanza para jugar en un puede equipo, competir por quizá un no en el puesto, Real Madrid o en el Claro. Barcelona, pero un Estás equipo como el minimizando Betis todo o lo como que la ha Real hecho Álvaro Sociedad Fidalgo, la podría verdad. jugar. Competir por un puesto sí, pero lo ganaría, Paco, me parece, ¿eh? Por el nivel no mostrado sé, en México. es que, bueno, eso hay que verlo.
porque tampoco te puedo decir que no, pero tampoco puedo decir que sí. Simplemente que venga y que compita. Pero también te voy a decir, él se revalorizó en el América. Sí, porque bueno. aparte también... Así pasa con varios jugadores. Rodríguez, que se va al Betis y lo también. hizo bastante bien. Yo no te digo que lo hizo mal, pero bueno, ojo que no es la misma la Liga MX que No, la Liga de acá. ¿A estamos de cuántos acuerdo. jugadores no le ha pasado que han triunfado en la Liga MX o en Sudamérica y llegan acá y no pasa Pero está, absolutamente nada? pero está en su país, Paco. Sí, Que eso son también muchas cuesta cosas que mucho. lo van a ¿no? levantar. Vas a sentir más cómodo. Digo, La quiero situación es que pensar. hay que tener claro que es un jugadorazo que ha sido clave en todos estos años del América, lo que decías, 7, 8, 9 torneos, era el cerebro del equipo ofensivo, era un líder, lo estábamos platicando, se acerca a ser uno de los históricos del América, por lo menos de esta parte del tricampeonato, entonces no Sí, sí lo entiendo es. por qué no podría ir a España, su país, con Sí su lo es. gente, con su comida, con su cultura, con todo, Claro. a pelear en el Betis. O sea, Claro. por Dios, ¿por qué no podría? Puede pelear. ¿Pelear o no Claro, pelear? no, y Pelear y yo después- creo que y puede, lo va a ganar. y puede jugar. Claro. Me parece que puede jugar. Sí. En el Betis puede jugar. Digo, no sabemos si sí ahí, ¿no? Pero en esta idea de Lo irse más probable es que a sea la el Liga Betis. Española, Lo más claro probable que es que sea puede el Betis. jugar. Entonces yo creo que sí puede jugar. Ahora, ya que estamos hablando de Álvaro Fidalgo, vemos las alineaciones, profe, y yo ¿Cómo les no? pregunto, antes de ver el highlight, o sea, el partido, podemos ponerle la vitola de leyenda a Álvaro Fidalgo por encima de otros tan institucionales No como por encima Cristóbal de- no Ortega, por encima Alfredo de Tena, otros, Cuauhtémoc Murrieta. Blanco, Carlos Sí, pero Reynoso, no Luis por Roberto Alves encima- Sague. No Es por que- encima de otros, pero sí me parece que Se mete en la conversación. en la época contemporánea, hoy es leyenda el En el tipo. imaginario colectivo, Hoy. ¿quién Por es lo que más ganaron, ¿no? leyenda Por lo que ganó. del América, Claudio? Por lo que En el ganó. imaginario colectivo, por poner un ejemplo, ¿Cuauhtémoc Blanco o Álvaro Fidalgo? No, ahí pero no. tú Es estás que si comparando empezamos cosas a un título comparar de el Cuauhtémoc. fútbol, son diferentes, No, hombre, a ver, son no, diferentes hombre. posiciones, ¿no? Cuauhtémoc tenía no. un gran talento, la verdad, te hacía mucha diferencia, No. pero solo ganó un título en el América, Sí, ¿no? pero Y todo parece lo que fue representa. comprado en el Decías un rato, 2002 ahí. Todo lo que representa, No, emperador. Y la situación es... No, que por eso, lo que arrastre, representa no, por Cuauhtémoc. eso es tan Pero grande el América. Pero Fidalgo ganó más, se puede decir, Sí, ¿no? claro, Pero claro, también es un hecho. yo me iría con Cuauhtémoc, Yo la verdad, también. indudablemente Sí, Cuauhtémoc mucho claro. mejor que Fidalgo, ahorita ¿no? lo dijiste, Antonio Carlos Murrieta. Santos. Exacto, ese O sea, es la- mi la punto. realidad es ganaron lo que América Fidalgo. antes No, traía pero el grandes América es jugadores, eso. ¿no? Eso es el América y por eso es el más grande, porque nos van Ojo que a Santos faltar ganó dedos. todo, ¿eh? No, pero nos van a faltar dedos para nombrar ídolos y leyendas Claro. del América. Es muchísimo, es tan grande que es muy difícil medirlo. No me voy a meter con Guadalajara, evidentemente, pero de Cruz Azul contamos 4, de Pumas No, contamos ¿históricos? 4, claro. No, Ah, estás muy joven. también, No, no, estás muy chavito. No, no, Quintana, Miguel Marín, Julio Zamora, Carlos Hermosillo, Juan Francisco Palencia. No, porque hombre. Palencia sí, es top 3 de goleadores. Miguel Marín. Miguel Marín, No, Miguel Marín, bájalo. sin duda es el uno. Alberto Quintana. Sin duda. Quintano. No, por eso. Miguel Marín, El sin duda es el uno. Calimán El Guzmán. máximo ganador de Cruz Azul, sin duda. Pero después de ahí me vas a decir goleadores, me vas a decir Hermosillo solo con un No, hay título, muchos, el Sánchez. Conejo solo con un Julio título. Zamora. Sí, también, Quintana. también. No, Pero no. me vas a decir algunos. Y de Pumas No, te lo voy a decir mismo. muchos. Me vas a decir a Hugo Sánchez, me vas No, a de decir a Pumas te voy a Verón, decir que es el muchísimos máximo más. ganador. Y me vas a decir 4. ¿por qué? Archie, Si me de quieres Pumas. Te van a decir, matar. si me Hugo quieres Sánchez, decir, Luis no, García, no, Claudio Suárez, Ramírez Perales. no, claro, No. de Pumas un capitán, No, un está referente y loco, todo, sí, no, pero no, también Te digo tenemos que 30. meter ídolos en títulos. América, ¿o Leonardo qué? Cuellar, No, Miguel ese Mejía es Barón. No, Solo pero es que... solo hay ídolos en el América, ¿no? No, bueno, los del Ya no hay ídolos América. en todo México. Paco, los del América son los goleadores. Vamos a meter a Sague, máximo goleador, la cantidad de goles que tiene. Vamos a meter a Henry, que está en top 4. Vamos a meter a pero Cuauhtémoc, que está en los Caviño fue goleadores. máximo Vamos a goleador meter. en el fútbol mexicano. Sí, sí. Caviño, Vamos a meter a no, Reynoso muñeco. en la parte del América. Muñeco, Vamos a meter a no, Celada. Enrique Borja. Vamos a recordar que el América ya fue tricampeón. El América en ese equipo bicampeón estaba Celada, estaba Tena, estaba Ortega, estaba Cobo, estaba Vaca, estaba Brailovsky. Trejo. O sea, por Dios, te puedo decir Batata, muchísimos. Autes. Y no es por llenar y decir jugadores. En los otros equipos ahí se Yo nota te voy a la decir una grandeza. cosa, muñecos, yo te voy a decir una cosa nada más. Por historia, digo, yo sé que hoy la historia, muchas veces para la gente joven y todo eso, no le cuenta mucho. En el América hay 2 tipos que ganaron todo y que jugaron todo. Uno es Cristóbal Ortega, que ya no está, y el otro se llama Alfredo Tena. Sí, señor. Todos los Claro. demás acompañamos. Y Celada también. Sí, En ese mismo. A ver, Tiene los mismos escucha cantidad de lo que yo títulos. escucha esto.
escucha esto. Sí. Celada acompañó, Sí. Lalo Vacas acompañó, Sí. ¿Cómo? el Ruso acompañó, Sí. acompañaron. Santos acompañó, Autes, ¿no? Outes delantero Outes Autes, ¿no? acompañó. Batata, Edu. Lucillo, Las dos Sague. grandes figuras de este equipo, ¿no? Donde se cimentó este equipo es Alfredo Tena, primero Cristóbal Ortega, ojo, primero. El número uno. Y después Alfredo Tena. Dicho por los americanistas. Sí, sí, no, no, bueno, no lo es tienen cualquier ahorita en el cosa, número ¿eh? Carlos Reynoso. No. Reynoso, ¿cómo vas a quitar a Después, Reynoso? claro. ¿Cómo vas a quitar esa plática Ya. a Cuauhtémoc? ¿Cómo vas a quitar a Sague de esa plática? Sí, a ver, entiendo tu Y- punto. y Es nos que metemos hay muchas ahorita. figuras ¿Qué de la tú América. dices? Pero Yo no es el único entiendo, equipo que ha tenido claro. figuras. No, ya sé, y nos metemos Oh. en esta época. Si quieres hablar de solo esta época, ¿cómo me vas a quitar a lo que hizo Ojo, Fidalgo, Henry lo que Martínez, hizo Sendejas, lo que Henry hizo Martínez Brian, lo que hizo... figura, es histórico del América. Sí, Es histórico. claro. ¿Y ve cuántos Pero- estamos diciendo? Ese es el problema con el América. Ay, Vamos ¿cómo a te echar digo? 15. ¿Qué pasó hoy en la Como cancha? hay de- niveles. A ver, profe, ¿cómo jugó el América? Vamos a La semana del infierno acaba de consumir al Club América en una espiral de decisiones precipitadas, salidas traumáticas y parches de último minuto que dejaron a todo el mundo preguntándose si realmente alguien en Coapa sabe lo que está haciendo o si simplemente están improvisando sobre la marcha, mientras el barco se hunde sin remedio, porque una cosa es perder jugadores en el mercado de fichajes como parte natural del negocio del fútbol, pero otra muy diferente es ver cómo en menos de 24 horas se te van 2 piezas millonarias por la puerta de atrás en medio de pleitos, presiones y rupturas que ponen en evidencia que algo está funcionando terriblemente mal en la gestión interna del supuesto club más grande de México. Y lo más preocupante de todo este desastre no es solamente que Álvaro Fidalgo y Ian Saint-Maximin decidieron largarse de Coapa justo cuando el equipo más los necesitaba, sino la forma tan caótica y desorganizada en la que se dieron ambas salidas, con peleas en los pasillos, desplantes públicos entre jugadores y directivos, y versiones contradictorias que hacen imposible saber dónde está la verdad y dónde empieza la mentira para proteger reputaciones que ya están por los suelos. Porque Santiago Baños puede salir a vendernos la historia de que todo está bajo control y de que estas salidas eran esperadas y necesarias para el bien del proyecto. Pero la realidad que vemos desde afuera es la de un club completamente desbordado que está perdiendo el control de su vestidor y que no tiene la más mínima autoridad para retener a jugadores que deciden irse cuando se les da la gana sin importarles los contratos firmados ni los compromisos adquiridos. Y mientras toda esta telenovela se desarrollaba con el dramatismo digno de una producción de Televisa, la directiva azulcrema trataba desesperadamente de calmar a una afición furiosa trayendo a Rafael Veiga como si fuera el salvador que va a resolver mágicamente todos los problemas de un equipo que tiene crisis por todos lados. Cuando en realidad lo que están haciendo es poner una curita sobre una herida que necesita cirugía mayo-ere porque los problemas de fondo siguen ahí sin ser atendidos. ¿De qué sirve traer refuerzos millonarios si después no sabes cómo manejarlo? ¿De qué vale presumir el poderío económico del América si a la hora de la verdad los jugadores se van cuando quieren y como quieren sin que nadie pueda hacer nada para detenerlos? ¿Hasta cuándo van a seguir echándole la culpa a la mala suerte o a circunstancias externas cuando lo que realmente está fallando es la capacidad de la directiva para construir un proyecto sólido y coherente? Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre la salida escandalosa de Álvaro Fidalgo, porque lo que debió ser la despedida emotiva de un ídolo que cumple su sueño europeo terminó siendo un divorcio sucio, lleno de reproches, malos modos y una ruptura total de la relación entre el jugador y la directiva que lo respaldó durante años. El maguito se larga al Real Betis por apenas 5 millones de dólares, una cifra que resulta ridícula cuando la pones en contexto con todo lo que el español aportó al proyecto azulcrema y con el valor real que tiene un jugador de su calibre en el mercado internacional. Pero lo que realmente duele no es el dinero, sino las formas tan rastreras en las que se dio todo este circo mediático, porque según las versiones que filtraron desde el interior de Coapa, Fidalgo literalmente obligó a Santiago Baños y a toda la cúpula directiva a aceptar la oferta del Betis, presionando al límite hasta arrinconar al club en una situación donde no tuvieron más alternativa que dejarlo ir, aunque las condiciones no fueran las ideales
ni para el América, ni para los tiempos del torneo, pero ¿cómo es posible que un jugador tenga tanto poder como para doblar el brazo a toda una institución? ¿Dónde quedó la autoridad de los directivos que se supone deberían poner orden cuando un futbolista quiere irse a mitad de temporada? ¿Por qué nadie fue capaz de sentarse con Fidalgo y explicarle que su salida en este momento preciso dejaba al equipo en una situación complicadísima justo cuando arranca la Conca Champions? La evidencia más brutal de que todo terminó para el demonio entre ambas. Parte se vio en el túnel del vestidor antes del partido contra Necaxa, donde, según reportó Alex de la Rosa de TUDN, Fidalgo y Santiago Baños ni siquiera se dignaron a dirigirse la palabra o intercambiar un saludo de cortesía, dejando clarísimo que la relación profesional se rompió de manera irreparable y que el español se va de México, dejando una mancha negra en su historial, a pesar de los títulos conseguidos y del cariño que le tiene la afición. Las imágenes que captaron los aficionados en los palcos del Estadio Ciudad de los Deportes durante el duelo ante los Rayos muestran a un Fidalgo visiblemente emocionado y al borde del llanto, mientras la gente le gritaba palabras de agradecimiento y admiración. Y aunque ese momento pudo haber sido genuino y conmovedor, no borra el hecho de que el jugador priorizó su ambición personal por encima de todo lo demás y que no tuvo el menor problema en dejar tirado al equipo que le dio la oportunidad de brillar en el fútbol mexicano. Brian Rodríguez fue uno de los pocos compañeros que se atrevió a hablar del tema en público y reconoció para Claro Sport que será muy complicado encontrar un reemplazo para Álvaro porque es fundamental en el funcionamiento del equipo y porque se ganó un lugar en la historia grande del América. Pero esas declaraciones políticamente correctas no pueden ocultar el vacío gigantesco que deja su partida ni el desastre administrativo que significa perder a tu cerebro en el mediocampo justo cuando entras en la parte más importante de la temporada y ¿ahora qué? ¿Quién va a distribuir el juego con la calidad y la visión que tenía Fidalgo? ¿Cómo va a resolver Jardine el problema de creatividad en el mediocampo cuando ya ni siquiera tiene a Diego Valdés, que se fue hace meses? ¿De verdad creen en Cuapa que Veiga va a llegar y en 2 semanas va a estar al nivel necesario para suplir todo lo que aportaba el español? Yo creo que Fidalgo cometió un error monumental al manejar su salida de esta forma tan agresiva y desprolija por Kiaukis. Totalmente válido que quisiera regresar a Europa para jugar en la Liga Española. La manera en la que forzó todo el proceso dejó muy claro que al final del día le importó un comino el compromiso que tenía con el club y con los compañeros que confiaban en él para pelear títulos importantes. Ahora vamos a meternos de lleno en el otro escándalo mayúsculo que tiene a todo Cuapa con la cabeza bajo el agua, porque la salida de Ian Saint-Maximin no solo representa un fracaso deportivo brutal, sino que también es la prueba más clara de que en el América no tienen ni la menor idea de cómo evaluar fichajes ni de cómo manejar egos de jugadores europeos acostumbrados a otras dinámicas completamente diferentes. El francés llegó hace apenas 6 meses con una inversión estimada en $13 millones que lo convertían en uno de los refuerzos más caros de toda la historia reciente del club, y ahora se va por la puerta de atrás rescindiendo su contrato de forma abrupta y dejando esos millones tirados a la basura sin que el América reciba un solo peso a cambio. ¿Cómo se explica semejante desastre financiero? ¿Quién fue el genio que autorizó gastar esa fortuna en un jugador sin antes hacer una evaluación profunda de si realmente iba a aguantar la presión y las condiciones del fútbol mexicano? ¿Por qué nadie vio las señales de alarma cuando el rendimiento de Saint-Maximin empezó a bajar y cuando quedó claro que no estaba ni remotamente cerca de justificar el dinero invertido en él? La versión oficial que vendió el club en su comunicado de despedida fue que el francés tomó la decisión de irse después de que sus hijos sufrieron ataques racistas en México, una situación absolutamente repugnante e inaceptable que obviamente generó toda la empatía del mundo y que llevó a la América a mostrar su apoyo público con pancartas y camisetas con el mensaje "No ao racismo" durante el partido contra Necaxa. Pero resulta que detrás de esa historia triste y conmovedora se esconde otra verdad mucho más incómoda que la directiva preferiría mantener enterrada. Porque según reveló Alex de la Rosa de TUDN, lo que realmente detonó la salida fulminante de Saint-Maximin fue una bronca monumental que tuvo con André Jardine y que destrozó por completo
cualquier posibilidad de que siguieran trabajando juntos. Pero ¿de qué se pelearon? Fue por temas tácticos, por minutos de juego, por diferencias personales irreconciliables. ¿Por qué ninguno de los dos fue capaz de tragarse el orgullo y resolver el conflicto de manera profesional, pensando en el bien del equipo? La pelea debió ser tan violenta y tan grave que Saint-Maximin decidió que no podía aguantar ni un día más bajo las órdenes del brasileño. Y mezclando el tema del racismo contra su familia con la ruptura deportiva que vivió con Jardín, terminó pidiendo su rescisión inmediata, sin importarle dejar al club en una posición terrible justo cuando más lo necesitaban. André Jardín salió a dar la cara en la conferencia de prensa posterior al partido y trató de suavizar el golpe mediático, explicando que el francés nunca logró adaptarse a México por cuestiones de comida, hábitos y estilo de vida, y que aunque es un jugador con nivel mundial, simplemente no pudo acostumbrarse al cambio cultural tan drástico que representa venir de Europa a la Liga MX. Pero esas explicaciones suenan demasiado convenientes y demasiado preparadas, ¿no creen? De verdad nos están pidiendo que creamos que un futbolista profesional que ha jugado en diferentes países de Europa no pudo adaptarse a México solamente por la comida y los hábitos. Y si el verdadero problema fue que Jardín no supo manejarlo, que no entendió cómo sacarle provecho a su talento individual y que terminó tratándolo como uno más del montón en lugar de darle el protagonismo que un jugador de su calibre necesita para rendir al máximo nivel. La realidad brutal que nadie quiere aceptar en Cuapa es que Saint-Maximin fue un fichaje equivocado de principio a fin. Una apuesta millonaria que se hizo sin la debida planificación y que terminó explotándole en la cara a toda la directiva, que ahora tiene que explicarle a Azcárraga por qué tiraron 13 millones de dólares a la basura en menos de medio año. Pensando bien, esta salida junto con la de Fidalgo libera 2 plazas de extranjero que teóricamente le dan margen a la directiva para traer refuerzos de última hora. Pero el costo deportivo, económico y de imagen que representa perder a ambos jugadores de esta manera tan desastrosa es incalculable y deja muy mal parado a todo el mundo involucrado en estas decisiones. Cambiando de tema, pero sin salir del mercado de fichaje. Tenemos que hablar sobre la llegada tan publicitada de Rafael Veiga, que se supone debería ser la gran salvación que alegra los corazones rotos de la afición azul crema después de una semana absolutamente catastrófica. El brasileño finalmente aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la tarde del 3, el 1 de enero, en vuelo comercial, desmintiendo los rumores del día anterior sobre un supuesto arribo secreto en jet privado, y fue recibido por cientos de aficionados que lo trataron como si fuera el segundo Mesías que viene a rescatar al equipo del desastre monumental que está viviendo. Veiga llega cedido por todo el 2026 a cambio de 5 millones de dólares pagados al Palmeiras, con una opción de compra de 6 millones que podría volverse obligatoria si se cumplen ciertos objetivos que obviamente no han revelado públicamente, pero que seguramente tienen que ver con títulos ganados y estadísticas personales. El mediocampista es bicampeón de América con el Palmeiras y tiene una etiqueta de estrella consolidada. Aunque también hay que mencionar el pequeño detalle de que ya pasó los 30 años y que viene de una liga brasileña donde el ritmo y las exigencias físicas son completamente diferentes a las de México. ¿Pero realmente creen que un jugador de más de 30 años que viene en calidad de préstamo va a resolver todos los problemas creativos del América? ¿De verdad piensan que Veiga va a llegar y en 2 semanas ya va a estar al nivel necesario para competir en Conca Champions y pelear el campeonato de liga? ¿No les parece sospechoso que André Jardín lleve meses pidiendo este fichaje como si fuera su obsesión personal y que la directiva haya esperado hasta el último minuto para cerrar la operación, justo cuando el equipo está en crisis total? Lo que más me sorprende de todo este movimiento es la narrativa que están vendiendo desde Cuapa, porque Jardín sale a decir que Veiga es el conductor ideal que le faltaba al rompecabezas ofensivo y que viene a llenar el vacío que dejó Diego Valdés hace meses, pero la realidad es que este fichaje parece más una solución de emergencia para tapar los huecos gigantescos que dejaron. Fidalgo Y Saint-Maximin que una apuesta pensada y planificada con visión de futuro. Y luego está el tema económico, que tampoco es menor, porque
aunque el préstamo cuesta solamente 1.5 millones, si el América quiere quedarse con el jugador de manera definitiva, tendrá que soltar 6 millones adicionales por alguien que para diciembre ya estará rozando los 32 años y que difícilmente tendrá valor de reventa en el mercado. ¿Vale la pena hacer esa inversión en un jugador que viene en la recta final de su carrera? ¿No sería más inteligente apostar por alguien más joven con proyección de crecimiento y con posibilidad de revalorización? ¿O acaso en el América ya se resignaron a ser un club de paso para jugadores que vienen a cobrar su último cheque grande antes de retirarse? Yo creo que Veiga puede ser útil en el corto plazo y que probablemente ayude a mejorar un poco el funcionamiento ofensivo, mas también me parece evidente que es otro parche más en un proyecto que está lleno de huecos estructurales que nadie se atreve a resolver de fondo, porque es más fácil seguir trayendo nombres rimbombantes que hacer el trabajo difícil de construir una plantilla equilibrada y sostenible. Ya que hablamos sobre toda esta novela del mercado, ahora toca meternos en lo que pasó dentro de la cancha, porque al final del día los campeonatos se ganan jugando al fútbol y no dando conferencias de prensa ni haciendo comunicados dramáticos en redes sociales. El América finalmente consiguió su primera victoria del Clausura 2026 al vencer 2-0 al Necaxa en la jornada 4, con goles de Brian Rodríguez y Víctor Ávila que le dieron un respiro temporal a un equipo que venía arrastrándose después de un inicio de torneo absolutamente desastroso donde no habían podido ganar ningún partido. Pero, seamos honestos, ese triunfo ante los Rayos quedó completamente opacado por el terremoto institucional que se vivía fuera de la cancha con las salidas simultáneas de Fidalgo y San Maximín, al grado de que lo que debió ser una celebración por los 3 puntos conseguidos terminó siendo una despedida amarga donde nadie sabía si alegrarse por el resultado o deprimirse por perder a 2 jugadores importantes en menos de 24 horas. Y ahora que sigue, ¿cómo se supone que este América va a competir en Conca Champions con un plantel diezmado y con un vestidor que acaba de vivir una semana de pesadilla? Porque el calendario no espera a que Cuapa resuelva sus problemas internos ni a que Veiga se adapte mágicamente en 2 entrenamientos. Y el martes 3 de febrero a las 8 de la noche el equipo de Jardine tiene que presentarse en Tegucigalpa para enfrentar al Olimpia de Honduras en el debut de la Champions Cup, donde el margen de error no existe y donde la obligación es ganar o ganar. Jugar en Honduras nunca es fácil por el ambiente hostil y por las condiciones especiales del estadio. Y ahora el América llega absolutamente tocado emocionalmente después de perder a 2 de sus mejores elementos de la manera más caótica posible. La serie se cerrará 8 días después en el Estadio Azul Crema, pero ese primer partido en territorio hondureño será absolutamente determinante para saber si este equipo tiene realmente la capacidad mental y deportiva de sobreponerse al caos que está viviendo o si se va a seguir hundiendo en una espiral de resultados mediocres y crisis internas que no tienen para cuándo acabar. Y por si fuera poco, la afición se encontró con la sorpresa desagradable de que el partido no se transmitirá por televisión de paga tradicional en México, sino únicamente por plataformas digitales como Tubi y la app Fox One, obligando a miles de aficionados a buscar alternativas para poder seguir a su equipo en un torneo tan importante. Pero en serio, ¿nadie en la directiva se preocupó por asegurar una transmisión decente para la afición mexicana? ¿O acaso ya ni siquiera eso les importa mientras sigan vendiendo boletos y playeras? Pensando bien, este América llega completamente noqueado a su debut continental, con un técnico que acaba de perder a 2 jugadores clave en medio de peleas y rupturas, con un refuerzo que apenas está llegando y que todavía no conoce ni a sus compañeros, y con una directiva que sigue vendiendo humo mientras el proyecto se cae a pedazos por todos lados,